ya que los androides finalmente dejaron de ser una amenaza y los guerreros del futuro trajeron la paz a su línea temporal, es hora de que nos centremos en la gente del pasado, la cual ha estado viviendo todo este tiempo en paz durante 7 años después de los juegos de Cell. Pero ¿qué pasará ahora que un nuevo enemigo ha venido a la Tierra con unas intenciones para nada buenas? Descúbranlo en este 9º capítulo de ¿Qué hubiera pasado si Vegeta aprendía el Kaioken? ¿Qué tal a todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al 9º episodio de esta serie. Sin más retraso empezaré a narrarlo. Los 7 años de paz tras la saga de Cell no fueron nada del otro mundo. Mr. Satan aún tomó el crédito de la derrota de Cell y se le reconoció como un héroe, mientras que las únicas diferencias más notables serían que al estar Vegeta muerto, Trunks acabaría por crecer sin una figura paternal, pero Gohan se centraría en pasar tiempo con él de vez en cuando, lo que llevaría a Trunks a ser más cercano con tanto Gohan como Goten, incluso llegando a entrenar con él. Y sí, Goten aún nació en este escenario gracias a la pequeña visita de Goku en el 8º episodio. Gohan por otro lado, debido a la ausencia de su padre y de Vegeta, no habría nadie para recordarle que siguiera entrenando a excepción de Piccolo, quien se ocuparía de decirle a Gohan que no dejara de entrenar, y eso haría, aunque no entrenaría con frecuencia, solo lo haría un poco de vez en cuando para no debilitarse más de la cuenta, y ahora sin su cola no sabe cómo acceder a esa misma transformación que usó en los juegos de Cell, pero como ya se acostumbró bastante a la vida pacífica, no parece tener intenciones de buscar acceder a esa forma de nuevo. Ya le basta con su transformación de Super Saiyajin, algo que también saben Goten y Trunks. La androide número 18 por otro lado acabó siendo revivida gracias a Krillin durante esos 7 años de paz, aunque luego de esperar un año para volver a usar las esferas del dragón, Krillin se daría cuenta de que por las limitaciones de las esferas a la hora de no poder revivir personas que ya llevan más de un año muertas, ya no era posible revivir a número 17, así que solo desearía que le removieran las bombas y luego Krillin le pediría amablemente a Bulma que se apresurara con ese super radar del dragón. Ahora quiere volver a Namek para así poder revivir no solo a Goku, sino también a número 17. Y además de terminar por formar una familia junto con 18, Krillin ha continuado entrenando de forma activa gracias a la influencia de su versión del futuro, y los otros humanos también entrenarían, aunque como era de esperarse, de esos 3 solo Tien Sinan es el que de verdad trata de hacerse más fuerte. También vale la pena mencionar que Bulma días antes del torneo finalmente había terminado de mejorar el radar del dragón al punto en el que puede captar las esferas de Namek desde la Tierra, planeando ella viajar a Namek junto con Krillin después del torneo, con el objetivo de revivir a Goku, número 17, y Vegeta si es que este último quiere volver a la Tierra, aunque es raro ya que Bulma también está recibiendo lecturas de varios sitios a la vez, y es porque sin saberlo, Bulma acababa de captar la señal de una de las super esferas del dragón ubicada en el universo 7, y también la señal de las esferas del dragón del planeta Cereal, y pensó que podría ser una falla, así que decidió aplazar el viaje a Namek para mejorar más la precisión de la señal del radar. Mientras tanto, Piccolo y Kami aún no se han unido, pero Piccolo está considerando hacerlo pronto ya que Kami se está dando cuenta de que no le queda mucho tiempo de vida, como mucho unos años más, y cuando muera las esferas del dragón se irán, y Piccolo también morirá, así que le gustaría ser de utilidad una vez más y fusionarse con Piccolo para así garantizar que la Tierra tendrá un guerrero fuerte que la proteja. Ahora cubramos lo que está pasando en el otro mundo con Goku y Vegeta. Ambos han estado entrenando sin descanso alguno en la otra vida, no teniendo limitaciones ya que bueno, no necesitan comer ni dormir, así que han podido luchar entre ellos todo el tiempo, además de pelear contra otros rivales interesantes que hay en el otro mundo, y también aprender alguna que otra técnica interesante, aunque Vegeta se centraría en fortalecerse más que nada. Ahora pasemos a la saga del Gran Saiyaman. El único cambio a resaltar en esta saga es que Gohan se traería a 16 a sus salidas de superhéroe ya que era divertido tener un compañero para estas cosas, pero como ahora hay 2 superhéroes en lugar de 1, Videl se interesaría más rápido por el Gran Saiyaman y al final lograría descubrir quién es, y así Gohan empezaría a entrenar a Videl como en la obra canónica, con Trunks uniéndose de paso. Más adelante se anunciaría el torneo número 24 de las artes marciales, y esta vez Vegeta sería el único que iría al mundo de los vivos para el día del torneo ya que el rey Genma le prohibió a Goku hacerlo por lo sucedido con Cell, además de que ya pidió permiso antes para volver al mundo de los vivos. Es una pena, a Goku le hubiese gustado ver a Goten, pero al menos Vegeta finalmente podrá ver a Trunks. Además Vegeta tenía curiosidad de ver qué tan fuerte se había hecho Gohan desde los juegos de Cell.
Y así llegaríamos al día del torneo mundial, los que entrarían serían Gohan, Videl, Krillin, Piccolo, número 18, y Vegeta, quien acabaría por llegar y se reuniría con los demás, además de ver por primera vez a su hijo de esta línea temporal. Luego el resto de luchadores en el torneo serían los mismos, aunque esta vez Tien entraría en el torneo para cubrir el lugar de Goku, mientras que 16 solo espectaría. La división infantil del torneo acabaría por tener una conclusión diferente a la original, acabando Goten por ganarle a Trunks por poco, ya que, al no tener a su padre para que lo entrenara, ya no poseía tanta ventaja ante Goten, a pesar de que Gohan también lo entrenaba de vez en cuando, acabando la victoria de Goten por enojar a Vegeta, ya que no quiere que se repita la historia de pérdidas pero con su hijo. Luego en la división adulta las cosas no cambiarían mucho, Piccolo acabaría por abandonar su combate contra Shin antes de siquiera subir a la arena, ya que Kami le hablaría a Piccolo en su cabeza desde la atalaya, diciéndole que Shin no era alguien común y corriente, por la vibra que daba, parecía ser algún tipo de deidad, lo que llevó a Piccolo a interrogarlo y sus sospechas se confirmaron. Shin es el supremo Kaioshin de este universo. Y por si se lo preguntaron, Videl aún perdería contra Popovich, y no haría algo como usar el Kaioken, ya que la propia Videl aún sigue siendo demasiado débil como para usar el nivel más básico de esa técnica. Y así llegaríamos al combate de Gohan contra Kibito, y Kibito le diría a Gohan que usara todo su poder, acabando Gohan por transformarse en Super Saiyajin, pero diciéndole a Kibito que puede elevar su poder aún más, terminando Gohan por activar un Kaioken aumentado 2 veces, siendo Gohan bastante fuerte en este estado, pero no se compara con el nivel que demostró en los juegos de Cell. Y así Popovich y Yamu le robarían la energía a Gohan, el cual sería inmovilizado por Shin, y luego de que los lacayos de Babidi se fueran, Kibito sanaría a Gohan y Shin les diría a los demás sobre Babidi y el monstruo Buu, terminando todos por acompañar a Shin y Kibito en el seguimiento de Yamu y Popovich, aunque Goten, Trunks y 18 se quedarían en el torneo, mientras que Vegeta esta vez no tenía muchas quejas, ya que no está desesperado por enfrentar a Kakaroto como en la obra original, al ya poder hacerlo siempre que quiera, en el otro mundo. Una vez todos llegaran y se escondieran, verían a Yamu y Popovich ser recibidos por Babidi y Dabura en su nave, pero todos los guerreros Z se quedarían sorprendidos al ver que había alguien más con Babidi y Dabura. Se trataba de Cooler, quien lucía diferente, ahora todo su cuerpo parecía estar hecho de metal. Así es, Cooler sobrevivió a el Kamehameha de Goku, no quedaron más que pequeños trozos de él que vagaron por mucho tiempo en el espacio exterior, hasta que se encontraron con el chip de la Big GT Star, naciendo así Metal Cooler, quien estuvo consumiendo la energía de varios planetas y fortaleciéndose aún más mientras planeaba su venganza contra la gente de la Tierra, eso hasta que acabó topándose en uno de los planetas donde Babidi estaba recolectando energía y acabó siendo convertido en su lacayo debido a la maldad en su corazón. Ahora le es igual de fiel a Babidi que Dabura, y ahora la Big GT Star está fusionada con la nave de Babidi, además de que todo este tiempo le ha estado robando energía al planeta Tierra, solo que de forma lenta para no llamar mucho la atención, y gracias a ese pequeño apoyo ahora Babidi está muy cerca de revivir al monstruo Buu. El grupo de guerreros entrarían en la nave de Babidi justo después de que el mago entró de nuevo con sus lacayos, no sin antes ser sorprendidos los guerreros Z por Dabura, quien trataría de asesinar a Kibito, pero número 16 podría protegerlo a tiempo con su barrera androide, pero no podría evitar la petrificación de Tien ni Krillin. Y así una vez en la nave, Pui Pui y Yakon no serían ningún problema, Vegeta acabaría con Pui Pui como sucedió originalmente, y Yakon enfrentaría a 16 al cual no parecía poder robarle la energía al ser un androide, siendo un combate bastante fácil para 16. Luego seguiría el combate contra el propio Dabura, y Gohan lo enfrentaría, pudiendo darle un combate un poco mejor al no haber vagueado tanto, pero como carecía de la capacidad de usar el Super Saiyajin de nivel 2, se vería obligado a usar un Kaioken aumentado 3 veces para poder dañar a Dabura, pero aunque Gohan parecía tener la ventaja, Vegeta estaría enojado ya que era claro que Gohan no ha estado tomándose en serio su entrenamiento, además de que tampoco se centró en dominar la otra transformación de antes. Debido a esto, Piccolo y Vegeta empezarían a discutir, con Vegeta diciéndole a Piccolo que era un pésimo maestro al no haber supervisado mejor a Gohan y haberle dejado acostumbrarse tanto a su vida pacífica, y debido a la actitud de Vegeta y porque aún así parecía que estaba por perder ante Gohan, Dabura acabaría por retirarse del combate con la ayuda de Babidi para mencionarle que podrían tomar el control de Vegeta y Piccolo, más que nada Vegeta ya que parecía tener más maldad en su corazón, y a Babidi le gustaba la idea ya que nunca está
además tener más lacayos y porque aún le falta un poco más de energía para revivir a Buu, solo un poco más, y pensó en enviar a Cooler para que luchara, pero la idea de Dabura le gustó más ya que si controla a ambos, los podrá obligar a luchar entre sí para que le den energía a Buu. Babidi terminaría por tratar de tomar el control de Vegeta y Picoro, pero no podría tomar el control de Vegeta, ya que este no se dejaría controlar como en la obra original, al no tener ninguna intención de hacerlo o de sacrificar su orgullo con tal de ser como antes, y todo gracias a que ha podido luchar contra Goku en el otro mundo y ya se sentía bastante satisfecho, pero con Picoro por otro lado pasaría algo interesante. Babidi notaría él como aún hay una gran maldad que reside dentro de Picoro. Después de todo recordemos que este Picoro aún no se ha fusionado con Kami y sigue siendo la reencarnación del rey demonio Picoro, acabando Babidi por explotar y aumentar esa maldad que estaba muy en el fondo del alma de Picoro usando sus habilidades mágicas, y al final lograría hacerlo con éxito, gritando Picoro que el verdadero rey de los demonios finalmente ha vuelto. Y solo para que no destruyeran su nave, Babidi transportaría a los guerreros de nuevo a la arena del torneo mundial y le ordenaría a Picoro el matar a Shin y luego pelear con los demás para recolectar energía para el monstruo Buu, pero Picoro ignoraría las órdenes de Babidi y le diría que si vuelve a querer ordenarle de nuevo, lo matará. Justo como Vegeta pudo superar el control mental de Babidi, Picoro también lo hizo. Y ahora, como el rey demonio Picoro ha vuelto, decidió celebrar su regreso a lo grande de la misma forma en la que lo hizo durante su combate con Goku en el torneo de las artes marciales, preparándose para disparar una potente onda explosiva para destruir todo el torneo y las cercanías, pero Vegeta acabaría por ser más rápido que Picoro, transformándose en un Super Saiyajin de nivel 2 de forma inmediata para luego patear a Picoro y enviarlo hacia el cielo. Vegeta iría con el Namekiano y le diría que es un estúpido por haberse dejado controlar, y que no le importaba si era un rey demonio o algo así. Vegeta no tiene pensado dejar que Picoro ataque las gradas, porque o si no seguramente acabará dañando a Bulma, e incluso si Vegeta no acaba haciéndose tan cercano con ella y con su hijo como en la obra original por pasar muerto 7 años, ellos siguen siendo su familia. Picoro le diría a Vegeta que mejor volviese al otro mundo, ya que si tiene pensado impedir sus planes de dominación mundial, entonces lo matará, y Vegeta tomaría esto como un reto, empezando así ambos por luchar, acabando Vegeta por llevar el combate lejos de la isla, justo encima del océano. Shin por otro lado se preocuparía ya que ese combate aunque apenas haya comenzado seguramente será suficiente para revivir a Buu. A Gohan le hubiese gustado quedarse para ayudar a Picoro, pero sabe que Picoro y Vegeta ya parecen haber superado al híbrido, y si se mete en el combate solo será una molestia. Shin se llevaría a los demás a la nave de Babidi, el cual ya había salido junto con sus lacayos y el huevo, preparándose para el renacer del monstruo Buu, y viéndose obligados Gohan y número 16 por pelear contra Dabura y Metal Cooler, siendo un combate en el que claramente tenían la desventaja, y Gohan se arrepentiría de no haber entrenado de forma más activa, además de no haber tratado de recuperar la transformación que usó en su combate contra Cell. Ahora por ese fallo suyo, Cooler va a matarlo de nuevo. Mientras tanto, Vegeta y Picoro seguirían luchando, con Vegeta tratando de preguntarle a Picoro si no le avergonzaba acabar siendo controlado por Babidi, a lo que Picoro diría que al inicio no quería ser controlado, pero gracias a Babidi, lo poco que le quedaba de la personalidad del rey demonio Picoro original que había dentro de él ahora ha renacido completamente y ha vuelto a ser el mismo demonio que antes, pero ahora mucho más fuerte, y que también planea acabar con Buu y Babidi personalmente con este nuevo poder, empezando Picoro a desplegar más energía y desencadenar una nueva transformación. Gracias a el aumento de poder proporcionado por Babidi y porque técnicamente la potenciación del control de Babidi también cuenta como un desbloqueo de potencial, Picoro acabaría desbloqueando su estado de poder despertado, superando así a Vegeta en su estado de Super Saiyajin 2. Mientras tanto, Buu ya estaba saliendo de su nuevo, los combates actuales le habían dado suficiente energía como para revivir finalmente, y al ver Shin como la situación estaba empeorando y Buu estaba por salir, decidió armar un plan con Kibito, llevándose ambos a Gohan y 16 al planeta sagrado de los Kais justo cuando Buu logró salir de su nuevo, y al inicio tenían dudas sobre Buu por su apariencia, pero luego justo como pasó originalmente, Buu convirtió a Dabura en una galleta y se lo comió como si nada, sorprendiendo a Babidi y de paso petrificando a Krillin y Tien quienes más adelante serían sorprendidos por Shin quien se los llevaría consigo al mundo sagrado de los Kais por petición de Gohan. Kibito estaría algo enojado al tener tantos terrícolas en este lugar sagrado, pero por la gravedad de la situación lo dejaría pasar.
Ahora con Buu suelto, Shin pensaba que la mejor opción que tenían ahora mismo era que gente como Gohan y ambos humanos entrenaran aquí para poder enfrentar a Buu y los lacayos de Babidi, pero serían sorprendidos por Metal Cooler, quien llegaría al mundo sagrado de los Kais usando la teletransportación, y les diría que por órdenes de Babidi, se asegurara de matarlos lentamente, comenzando el hermano metálico de Freezer por dirigirse hacia Gohan y los demás, pero sería detenido por alguien que también llegaría teletransportándose. Se trataba de Goku, quien había estado siendo informado de todo lo que pasaba por parte de Kaio-sama y decidió venir para ayudar a Gohan una vez más. Goku y Cooler empezarían a luchar, y aunque Cooler esté centrado en cumplir las órdenes de Babidi, decidiría centrarse en Goku, ya que sus ganas de vengarse superaban a las de seguir las órdenes de su maestro. Mientras tanto en la Tierra, Piccolo seguía superando a Vegeta en su estado de poder despertado, y Kami habría estado viendo todo, sintiéndose como un completo inútil al no poder hacer nada, y arrepintiéndose de no haber seguido insistiendo con la asimilación namekiana, ya que seguramente si él y Piccolo se hubiesen fusionado, esto no estaría pasando. Kami intentaría comunicarse mentalmente con Vegeta, disculpándose ya que Piccolo está por matarlo, y cuando una persona muerta muere, deja de existir para siempre, pero está dispuesto a acabar con su propia vida para así matar a Piccolo y salvar a Vegeta, aunque Vegeta al escuchar eso solamente empezaría a reír ya que Kami de verdad lo estaba subestimando, y al mismo tiempo acabarían por llegar Goten y Trunks, quienes querían ayudar a Vegeta, pero Vegeta les diría que no es necesario, solamente lucho en este estado para comprobar el nivel de Piccolo, acabando Vegeta por pasar al cuarto grado del Super Saiyajin, algo que confundiría a Piccolo ya que Vegeta era más fuerte en el segundo nivel de esa transformación. ¿Qué está haciendo? Al mismo tiempo en el mundo sagrado de los Kais, el combate contra Cooler había avanzado más y claramente Cooler era más fuerte. Toda la energía que ha reunido todos estos años y la potenciación del control de Babidi le han dado la ventaja en este combate, y estaba un poco por encima de Goku en su transformación de Super Saiyajin de nivel 2, pero Goku le diría a Cooler que él no ha sido el único que se ha hecho más fuerte durante todo este tiempo, terminando Goku por decirle a Cooler y Vegeta a Piccolo que sus oponentes amaran lo que están a punto de ver. Tanto Goku como Vegeta empezarían a elevar sus niveles de poder cada vez más, causando que los planetas en los que ambos están ubicados comenzaran a temblar por el despliegue de poder, acabando Goku por transformarse y Vegeta por activar cierta técnica especial. Al terminar ambos de desplegar todo su poder, era claro lo que habían logrado. Goku por su parte logró desbloquear el Super Saiyajin de nivel 3 en la otra vida, y como ya llevaba un tiempo extra en el otro mundo, tiene un mejor control sobre el mismo, mientras que por otro lado Vegeta activó un Kaioken aumentado 10 veces, al cual le dio el apodo de Super Kaioken, teniendo ambos Saiyajins actualmente el mismo nivel de fuerza en estos estados. Los dos comenzarían a luchar, logrando sobrepasar completamente a sus oponentes, estando sorprendidos Goten y Trunks por el increíble ki de Vegeta, mientras que Gohan y los demás no se podían creer el nivel que había alcanzado Goku. De verdad ninguno de los dos había desaprovechado el tiempo que pasaron en el otro mundo. Ambos rivales decidirían no malgastar más tiempo y tratarían de acabar sus combates. Cooler por un lado empezaría a desesperarse, y comenzaría a liberarse del control de Babidi ya que sus ganas de acabar con Goku seguían siendo más fuertes, acabando la Big GT Star por teletransportarse al mundo sagrado de los Kais, empezando esta a generar varios Metal Coolers, mientras salía un Cooler gigante de ella, siendo nada más y nada menos que el Cooler original, pero Goku solo sonreiría, acabando por luchar contra los Metal Coolers, quienes a pesar de tener la ventaja numérica, no podían contender contra Goku en su transformación actual. Algunos Metal Coolers tratarían de tomar de rehenes a Kibito y Shin para ganar ventaja, pero Tien Sinan, Krillin, Gohan y 16 intervendrían, tratando de ganar tiempo hasta que Goku acabara con Cooler. Mientras tanto, Vegeta seguía demoliendo a Piccolo, literalmente tratando de anular su control mental a base de golpes, y Piccolo pensaría en activar el Kaioken, pero teorizaría que en este estado si lo activara, solo acabaría por destrozar su cuerpo justo como lo hizo Goku contra Cooler al aún no tener un buen control sobre esta forma, así que Vegeta decidiría acabar con esto de una vez por todas, disparando un ataque Big Bang hacia Piccolo, mientras que Goku acabaría por disparar una onda de ki para desintegrar a varios Metal Coolers a la vez, además de al Cooler original, acabando también por destruir la nave de Babidi en el proceso y consigo la Big GT Star, mientras que el impacto del ataque Big Bang de Vegeta dejaría a Piccolo gravemente herido y fuera de combate ya que Vegeta le puso la fuerza necesaria a su ataque para no matarlo.
y así ambos rivales lograrían derrotar a sus respectivos oponentes, y con Babidi y Buu esparciendo el caos por la tierra en búsqueda de los guerreros Z, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.